enviar, como hice con los anteriores, los PowerPoint. Hay algunos PowerPoint que yo se los he armado con música. No sé si lo han podido ver algunos. Arturo, ¿vos pudiste ver hay unos videitos de 10 minutos más o menos? Sí, he visto de Foucault y que Exacto, pasaste uno de exacto. Foucault sí lo he visto, sí. Los he Muy escuchado bien, todos. muy bien. Bueno, acá Muy lindo. sobre el tema de la ideología. Bueno, de la ideología, fíjense ustedes que todos tenemos la idea que la ideología es una palabra perturbadora. Es como que si fuera lo contrario a la ciencia, ¿no? Eso es ideológico. No, fue todo ideológico, no dijeron ni una sola cosa como la gente, fue todo pura ideología. O como que me quieren bajar ideología, me quieren meter ideología. O sea, la ideología es, por un lado, algo falso en el concepto popular, ¿no? Es como algo falso y algo malo. Y bueno, lo que vamos a intentar ver acá es que no es así. Ni es falso ni es malo. Yo siempre digo en esto que, por ejemplo, la práctica de las ciencias es una práctica científica, pero no es una práctica ideológica, la práctica de las ciencias. Pero claro, no es que las prácticas científicas sean ideológicas. Todas las prácticas sociales son ideología, todas absolutamente. No hay una sola que no lo sea, ¿no? Entonces, bueno, acá yo en este cuadro me interesaba que veamos eh, tres, tres aspectos de la ideología. Lo primero que es externa. A mí, yo no tengo nada que ver. No, yo no tengo nada que ver. Es algo que pasó. Bueno, yo no tengo nada que ver. La otra que yo no la creé, qué sé yo, la ideología religiosa, ¿no? Pues yo no la creé, ya vino, Dios la puso, está en la Biblia. Pero además que es verdad. Yo creo en eso, es verdadero, es verdadero. Por ejemplo, yo estoy dispuesto a ser violento, ¿sí? Estoy dispuesto a ser violento por un grupo de música, o por la identidad barrial, o por, no sé, identidades blandas, ¿no? Porque las verdaderas identidades han estallado. Eso es la identidad vinculada al mundo del trabajo, a la patria, a la nación, a la familia. Esas identidades han estallado, ya no se cree mucho. Hoy yo me puedo ir a España a vivir y no pasa nada, no estoy llorando, qué extraño, qué extraño. En cambio, en la década, en el proceso militar, la gente que se tuvo que exiliar vivían sufriendo por volver acá, ¿no? Bueno, hoy ha cambiado totalmente, esas identidades son blandas, las identidades vinculadas a la nación, a la patria. Bueno, y lo último de la ideología es que no se ve, la ideología no se ve. Y yo había puesto como un ejemplo, digamos, de estas ideologías, las conservadoras, revolucionarias y liberales, ¿no? Fíjense en las conservadoras, eh, el mundo fue creado por Dios, no puedo cambiarlo. Mi destino ya fue decidido por Dios, es fatalista. Y el pueblo se gobierna mediante sus representantes. Esa es una ideología conservadora. O sea, yo no tengo nada que ver, yo dejo todo en manos de mis representantes. Mientras que la revolucionaria, soy un instrumento de la revolución. O sea, yo soy un arma de la revolución. El sentido de mi vida es destruir los enemigos. Y el pueblo no tiene representantes, es dueño del poder. En las antípodas, ¿no es cierto? Y las liberales, que son las que funcionan habitualmente, mi libertad es el logro de los demás, nuestros héroes, nuestros líderes, nuestros próceres. Mi libertad nos hace iguales a todos, nos diferencia nuestra capacidad y esfuerzo. Cualquiera de nosotros puede representar al pueblo. Bueno, por supuesto, esta es la ideología liberal es la que funciona, la que uno escucha en la televisión, la que dicen los políticos permanentemente. Esta me parece a mí que ya la vimos a este cuadro, pero quería hoy mostrárselo simplemente. ¿Te acordás, Estela, si ya lo pasamos a este?
Sí lo vimos, me parece que uno de los primeros encuentros. Perfecto, perfecto. Bueno, este es simplemente para mostrarle estas tres dimensiones que yo trabajo, que es psiquismo, identidad e ideología. Entre psiquismo e identidad está el sujeto está sujetado al capital, el otro es el sujeto alienado y el tercero es el sujeto cosa o cosificado. Bueno, que esto después está en detalle en los cuadros. José decía que estaban densos los cuadros, que era para mucho tiempo de trabajo. No, no creo yo. Me parece que son cuestión de ponerse un poquito nomás y sacar ejemplos, de ahí pensar un poco si tiene ganas. Bueno, acá están algunos de los autores que han abordado el tema, ¿no? Entre los filósofos franceses, Louis Althusser es uno de los más conocidos, pero también está Pierre Bourdieu, Luc Boltanski. Bueno, y el que nosotros vamos a trabajar más es este que está en el medio, el sublime objeto de la ideología. Que es un autor muy interesante, Slavoj Žižek, es un filósofo de Eslovenia. Eslovenia es uno de los países que formaba parte de la Yugoslavia, que se separó, pero es un país que tiene muy buen nivel de vida. Eslovenia está industrializado. Bueno, y él trabaja en la universidad estatal, digamos, de Ljubljana, que es la capital. Y él se fue, digamos, cuando tenía 25 años, bueno, fue con una beca a Francia a hacer un doctorado en psicoanálisis. Él era filósofo y fue a hacer un doctorado en psicoanálisis. Y es muy interesante lo que él hace porque hace un trabajo donde mezcla, digamos, hace una interrelación entre filosofía, sobre todo Hegel, y psicoanálisis freudiano y lacaniano. Que ustedes lo tienen al libro, me parece que yo se los he enviado, si no, bueno, yo se los voy a enviar. Pues yo les envío un paquete bibliográfico, ahora les envío otro con un paquete bibliográfico sobre Foucault, que es grande, se tiene como casi 2 gigabytes. Pero si pueden, bájenlo porque me ocupa mucho espacio a mí, así lo libero para poder subir otras cosas. Me parece a mí que en el primer envío les envié ese libro. Bueno, después lo voy a revisar a ver si se los envié y si no, bueno, se los voy a enviar. Estos libros, la mayoría de estos están en la bibliografía, así que los van a tener ustedes. Bueno, esta es una frase de Althusser, ¿no? Que la ideología solo existe por el sujeto y para los sujetos. O sea, no es una cosa que funcione, que no tenga que ver con la subjetividad. Digamos que la ideología es algo que moldea nuestra subjetividad, la moldea permanentemente. Y la moldea y la remoldea y la vuelve a moldear y a modelar. Digamos, está permanentemente trabajando nuestra subjetividad. Digamos, la ideología no descansa. Esa es la verdad. Incluso aparece hasta en los sueños la ideología. Que la ideología es creencias, pero es más. Es afectividad, pero es más. Es orientación, pero es más. Digo, es una mezcla de muchas cosas, la ideología, pero no es que no es nada. No es que tiene un grado de ambigüedad muy grande, no. Es aquello que me apasiona y por lo que estoy dispuesto a luchar. ¿Sí? Si uno piensa, por ejemplo, las cruzadas que organizó, digamos, el catolicismo en Europa para ir a ocupar Jerusalén, ¿sí? El lugar donde había nacido Cristo, fue una práctica absolutamente ideológica y murieron miles de personas. O sea, las ideologías pueden llevar hasta que uno esté dispuesto a sacrificar, hasta la vida. Otro ejemplo, digamos, del sacrificio social, del suicidio social, es estos pilotos japoneses que se suicidaban, digamos, lanzando sus aviones contra los barcos norteamericanos. O incluso el mismo suicidio ritual, el seppuku, que es el suicidio ritual con un cuchillo en la panza, en el estómago, ¿no? De los japoneses. Bueno, estos son los autores que yo más trabajo, digamos, para trabajar estos temas. Marx, por un lado, Freud y Max Weber, este sociólogo alemán tan importante, ¿no?
Bueno, entre Marx y Freud lo que ellos trabajan es básicamente la subjetividad del valor. O sea, algo que trabajó muchísimo Marx es qué es el valor. ¿Qué es el valor? El valor no es en realidad un concepto económico. El valor básicamente es un concepto moral, porque lo valioso es todo aquello que es deseado. Lo que pasa es que en el capitalismo lo que es deseado se le pone precio, por eso aparece como valores económicos, pero lo valioso no necesariamente es económico, sino que es algo deseado, es valioso. Y la subjetividad del valor, bueno, la subjetividad, cómo se construye, digamos, ese deseo, es algo que aporta el psicoanálisis freudiano. Bueno, y entre Freud y Weber se trabaja, y hay una muy buena construcción, de qué es la dominación, digamos, por qué obedecemos en la sociedad. Y entre Marx y Weber, la economía política. Incluso Weber tiene un trabajo extraordinario. Él trabaja la sociología de la dominación, pero tiene un trabajo extraordinario sobre la ideología capitalista. Dice, la ideología actúa o funciona de tal modo que transforma a los individuos en sujetos, por medio de esta operación muy precisa que llamamos interpelación. Bueno, esto Luis Althusser tiene un ejemplo muy lindo de esto que ustedes inmediatamente van a captar cómo funciona la ideología. Digamos, si yo voy caminando en la calle, ¿sí? Soy una persona más, soy uno cualquiera. Bueno, voy tranquilo caminando y de repente me llama un policía. Me dice, ustedes, dice, venga, deténganse, espere ahí. Claro, yo inmediatamente me sobresalto, porque lo veo al policía que viene, y yo lo que digo, pero si yo no hice nada, voy caminando lo más bien, no cometí ningún delito, no hice nada, ¿por qué me está deteniendo? ¿Qué le pasa a este hombre? Inmediatamente me sobresalto yo. Y cuando llega me dice, disculpe, si no conoce la calle Martín Miguel de Güemes, acá en el barrio. Claro, y sí, ¿a quién no le ha pasado algo así? Pero ¿qué es lo que me sobresaltó? Porque de última, si cualquier persona me hubiera hablado, capaz que no me sobresaltaba tanto, por lo menos, ¿no? La ideología es el uniforme, esa es la ideología. La ideología está en el uniforme de policía, porque dice, cuando él me habla, no es él, es el uniforme. El uniforme me dice que yo hice algo, incluso aunque yo no sepa lo que hice, pero seguro que hice algo, por eso me está hablando. Es fuerte esto, incluso aunque yo todavía no sepa lo que hice, ya me va a decir, ya me va a decir lo que hice. O cuando me llega una carta de documento que me tengo que presentar en el juzgado número 38 y no me dice para qué ni por qué causa nada. Yo inmediatamente, ¿qué digo? Que algo hice, que por algo me están llamando, no sé por qué. O me llamarán como testigo, o estaré imputado, no sé por qué. Pero hay algo que yo no sé y que el juzgado lo sabe. Pero bueno, hasta ahí no sería el problema. La cuestión es que yo doy por hecho que es así, esa es la ideología. Yo sé que el juzgado sabe de mí algo que yo no sé. Bueno, acá vemos, complicando un poco más, complejizando el concepto de ideología, si nosotros cruzamos lo que es la conciencia con el fetichismo y la experiencia, la conciencia es algo que es dudoso que seamos conscientes de todo lo que nos pasa. Sin embargo, nosotros siempre creemos que nos vamos dando cuenta de lo que nos pasa. Creemos eso. Ahora bien, lo que pasa en lo cotidiano es que nosotros en lo cotidiano tenemos un montón de fetiches que son fundamentales para nuestra vida. Por ejemplo, si yo me compré un auto nuevo, ¿sí? Bueno, el auto nuevo para mí es fundamental porque el auto nuevo es como mi carta de presentación en el lugar donde yo trabajo, en la gente que me conoce. Yo quiero que piensen de mí que soy como ese auto. O sea, si yo puedo tener ese auto, soy como las personas que tienen ese auto. Este, permítanme que les cuente un chiste de esto. Creo que no se los he contado. Pero hace un tiempo vino un amigo de mis hijas en un Mercedes-Benz. Un Mercedes-Benz muy lindo, que no era de él, sino era de la empresa donde él trabajaba.
que lo tenían para ir a buscar cuando venían, qué sé yo, gerentes del extranjero. Bueno. Entonces le digo a este muchacho, digo, ¿no me dejas sentar ahí un minuto? Sí, sí, sentate. Entonces me siento en el Mercedes-Benz y le digo a mi hija, sácame una foto de adelante donde se veía que era un Mercedes-Benz. Y para colmo de esos nuevos, de esos así todo, una coupé Mercedes-Benz gris muy linda. Yo bueno, me saco una foto y le subo a los alumnos en el Facebook, yo para decirle a los alumnos, ¿vieron? Y ustedes que dicen que los docentes ganamos poco. Ustedes creen que los docentes ganamos poco. Entonces me escribe un montón de amigas y amigos de mi infancia, de mi pueblo. Me dice, ay Jorge, qué alegría, por fin triunfaste en la vida, al fin te fue bien en la vida. Yo no lo podía creer, no lo podía creer que estuviera asociado el triunfo con el hecho de que me saqué una foto en un auto caro. Pero bueno, eso es el fetichismo, eso es. O sea, el auto dice que me fue bien en la vida. O sea, no hace falta que me pregunten a mí cómo me va en la vida. Viendo el auto ya se sabe que me va bien. Bueno, eso es fetiche. Fetiche viene de una palabra portuguesa que se llama fetichio. Y el fetichio eran como objetos, amuletos que tenían como un poder especial, un espíritu. Entonces, bueno, ya uno tiene fetiches, amuletos, o sea, una medallita de la Virgen María, una estampita de San Ramón, digamos. Uno lleva amuletos, que los amuletos nos protegen, ¿sí? Son objetos que tienen un espíritu. Bueno, el planteo de Marx, que yo creo que es muy interesante, es que las mercancías todas tienen un espíritu. Por ejemplo, yo con una moto nueva, con una Kawa 1000, voy a ser flaco, no importa si soy canoso o no soy canoso, soy un viejo picante, digamos, con los pelos al viento, ¿sí? Ese juvenecido. Bueno, eso es el fetichismo. Bueno, y la experiencia, que ya les voy a mencionar algunas cositas que traje yo sobre la experiencia, algunos autores que dicen cosas lindas, pero la experiencia es eso que me queda, no es simplemente vivir, vivir no es una experiencia, vivir es estar vivo, es pasar, digamos, por esta vida. Pero la experiencia es aquello que me queda, por ejemplo, el día que nació uno de mis hijos o mis hijas, o mis hijos, el día que conocí a mi mujer, el día que me casé, el día que perdí a alguien muy querido. Bueno, esas son experiencias, el día que me pasó algo muy lindo, por ejemplo, gané un concurso, cosas que para mí son valiosas, a lo mejor para otras personas no. Eso es la experiencia. Y fíjense que la experiencia, que es algo que a uno le permitiría ser dueño de su destino, pierdo ese dominio de mi destino con el fetichismo, porque el fetichismo me aliena. Hace que a pesar de la experiencia yo haga estupideces. ¿Sí? O sea, yo tengo una experiencia sobre qué es lo bueno en la vida. Pero a veces cuando no tengo plata digo, pucha, ¿cómo no me gano el Kini 6 y resuelvo todos estos problemas? Bueno, eso es fetichismo, un fetichismo de la suerte, fetichismo del destino, un destino fetichista. Entonces, a pesar de que yo tengo una experiencia de una persona que me considero que reflexivo, que piensa, en los momentos de crisis acudo a imágenes fetichistas salvadoras, son imágenes salvíficas, ¿no? Bueno, y por último, entre la conciencia y la experiencia está eso, que somos cosas, ¿no? Que nos cosificamos. Porque nuestra conciencia es una conciencia en crisis, fragmentada. Bueno, lo que yo les venía diciendo, que la existencia de la ideología y la interpelación son una sola y misma cosa. Bueno, acá entramos. ¿Estás ahí, José? ¿Me escuchás, José? Estoy aquí sumamente atento a todo lo que estás diciendo, que me parece espectacular. Nada más Vamos más lindo fácil que a uno le esta revuelvan vez, ¿no es cierto? todas las ideas. Ay, es espectacular lo que estás diciendo, porque me da la punta del Pero oído vamos, de pensar en un montón de cosas para poder leer. Ahora que con las vacaciones de julio, que no me voy a poder ir a ningún lado, me voy a ir a las lecturas.
Bueno, bueno, pero estamos más tranquilos, porque el otro día me quedé con la duda, digo, pobre José, a lo mejor fue muy abrupto las cosas que le... Acá vamos más tranqui, ¿puede ser? Pero nunca fue abrupto, por el contrario, me parece espectacular todo lo que estás planteando. Ah, Espectacular. bueno, gracias, José. Después, al final, Bueno, les cuento una cosa linda a los que tienen ganas de leer. Sí, te decía, al final, si nos queda dale. algún tiempito, a lo mejor podemos revisarlo desde el principio de nuevo a tu presentación, así podemos charlar algunas cosas. ¿La de hoy o la de los otros días? La de No, hoy. no, no, la de ahora, la de hoy. Bien, 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 bien. Bueno, les quería comentar una cosa buena, y es que a los que les interese la lectura de Michel Foucault, que lo hemos venido mencionando, están todos los libros, bueno, no todos menos el último, que el último es el último libro, y ahí termina ya las conferencias que él dio en en la Escuela de Altos Estudios de la Sorbona, y después se murió en el 1984, esa conferencia la dio entre el 82 y el 83. Que todos los docentes en Francia tienen que dar unas conferencias que al menos tienen que tener 26 horas, y tiene que ser cada año, tiene que ser algo original y que tiene que salir fruto de sus investigaciones. Bueno, Foucault cumplió eso con creces, ¿no es cierto? Él es el titular de la Cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento. Bueno, les decía de que a raíz que ha salido este nuevo libro, que es como un evento editorial importante, digamos, la salida de este libro, los otros libros de esas conferencias, que son en total, ahora con este son 14, casi todos los otros libros, algunos no están disponibles, pero muchos sí, están a mitad de precio. O sea que libros que estaban a lo mejor a 1.200 pesos, ahora salen 600. Nos dijo eso, profe, y yo fui a la librería y me compré el de El nacimiento de la biopolítica, así que gracias, porque lo conseguía la mitad de lo que salía. En cualquier librería está en ese precio. ¿A Y es cuánto muy lo buen pagaste? libro. 990. Y sale normalmente 1800. ¿Lo pagaste? Por supuesto, no lo voy a robar, Ah, pero es miércoles, que está caro. práctica ideológica. No, pero qué caro que está, 1.800, qué bárbaro. No, pero la verdad Bueno, que es pero ese libro muy lindo. La editorial está muy es buena. hermoso. Y la del Fondo de Cultura es Hermoso, pero impecable. bueno, es bueno aprovechar eso de poder comprar a mitad de precio, realmente está bueno, está muy bueno. Bueno, rápidamente tiene que ver con los demás. Digamos que lo que trabajamos son tres conceptos: el de producción, a necesidades y consumo. Pues básicamente que las nuestras necesidades son necesidades construidas, nosotros somos un producto, digamos, alguien siempre piensa cómo tengo que ser yo. Discúlpeme que me parece que alguien quiere entrar. Ahí está. Hola, Eliana. ¿Pudiste entrar, querida? ¿Pudiste entrar, Eliana? Ahora sí, hola. Bueno, hola, querida. Bueno, disculpa a vos y a los demás compañeros que no pudieron entrar la semana pasada, que tuvimos dificultades. Pero bueno, hoy estamos mejor, por suerte. Bueno, qué bueno. Bueno, bienvenida. Gracias. Bueno, acá seguimos entonces. Entonces les decía yo que las necesidades nuestras son construidas. Digamos, la sociedad nos construye, la familia nos construye. Nosotros somos construidos desde que vamos aprendiendo a hablar el español. Ya con cómo se dice el idioma, cómo hay que hablar en español, pero eso ocurre con cualquier idioma, ya íbamos sometiéndonos a una práctica social que es el disciplinamiento. O sea que fíjense que puede ser difícil aprender a no hacerme pía, a no hacerme caca, a no entrar a la pieza de mis padres a la noche, pero cuánto más difícil es aprender a hablar.
y además seguir las reglas gramaticales básicas, elementales, como para que me puedan entender. Y además me van a retar si yo hablo mal. Bueno, entonces ya desde ese momento, en nuestra infancia, nos vamos disciplinando. Entonces, a producto de esa disciplina, lo que yo necesito es algo que la sociedad, o que mi familia, o que mi escuela, o que el grupo de pertenencia me dice que necesito. O sea, que mis necesidades son aquellas que la sociedad me dice. Yo, por ejemplo, puedo necesitar tomar líquido, ¿sí? Pero a lo mejor mi grupo de pertenencia, el líquido que tomo no es agua, sino es una gaseosa, o es cerveza, o es vino con soda, no sé, digo, otra bebida. ¿Se entiende? O sea, yo puedo necesitar respirar, eso es una necesidad, pero hay aparatos para que el aire esté más puro, hay filtros, etcétera, etcétera. No solamente los barbijos, sino hay aparatos de aire puro. O me tengo que ir al campo porque ahí hay aire puro. Bueno, este es el ejemplo, digamos, de cómo nuestras necesidades son fetichizadas. Por eso que nuestra vida de consumo, la forma en la que consumimos habitualmente, creemos que es por necesidad, pero es por necesidad que yo me tengo que comprar el celular nuevo que tiene tal prestación y que puedo bajar tal aplicación, si no, no la puedo bajar. Fíjense ustedes ahora que todo el mundo de la informática está puesto en los celulares, que ya es como que ha pasado un poco de moda esto de cambiar tanto las computadoras o actualizar las computadoras y demás. Y de hecho uno funciona con computadoras viejas y andan al pelo. Pero lo que no se puede no cambiar son los celulares. Los celulares hay que estarlos cambiando, no sé, siempre, siempre. Y estamos convencidos que es una necesidad. Bueno, tan es así que nosotros tenemos necesidades alienadas. O sea, nuestras necesidades no son nuestras, estamos despojados de cómo construir las necesidades por nosotros mismos. Por eso es que cuando supongamos que nos vamos con nuestros hijos, con nuestros nietos, al campo, no hay kioscos, no hay tentaciones. Pero sin embargo las necesidades se satisfacen y más todavía. Y es un día pleno, es un día con una existencia rica, y uno vuelve a lo mejor contento y en el auto uno viene cantando. ¿Sí? Cosa que no pasa en la ciudad, donde uno gasta y gasta y gasta dinero permanentemente. Bueno, y por último el concepto a lo mejor un poco duro de que la relación entre producción y consumo es una relación de canibalismo. ¿Por qué? Porque la esfera de la producción, el mundo de la producción, obtiene y saca de nosotros lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos es nuestra capacidad de trabajar. Lo mejor de nuestra vida lo ponemos en nuestra capacidad de trabajar. Y esa capacidad la entregamos en el peor de los casos a una empresa, a lo mejor en el mejor de los casos al Estado, por ejemplo, siendo docente universitario o siendo docente de una escuela primaria, ¿sí? Pero siempre, o soy cuentapropista, pero yo esa capacidad que tengo la entrego y me desapropio de esa capacidad. Por eso es que hay un vínculo caníbal con la esfera de la producción. Yo siempre digo, me ha pasado que algunos alumnos me dicen, no, profe, pero usted nada que ver, porque usted es de izquierda, usted es contestatario, es quilombero en su pensamiento. Justamente, eso es lo que legitima las democracias universitarias, que es muy importante que haya profesores que pensemos diferente, que pensemos de otras maneras, porque es lo que legitima que las universidades son democráticas y que no hay ningún tipo de discriminación ideológica, ¿sí? Aunque por supuesto, claro, los que tenemos este tipo de ideologías, en general nunca ocupamos lugares importantes en ninguna de las instituciones del Estado, ninguna. Bueno, ya para ir avanzando más sobre el nudo, digamos, el nudo gordiano de la ideología, ve, acá tenemos dos formas de pensar la ideología, como verdad y como falsedad. Pero ¿cómo puede ser esto que la ideología es verdad? Y bueno,
En el método crítico, la ideología como verdad es una interpretación idealista sobre las realidades y prácticas sociales adaptativas. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de esto. Yo puedo decir que no soy racista. Yo no soy racista, estoy totalmente en contra del racismo. Y yo vivo en Sudáfrica en la época del apartheid, o en Estados Unidos en la década del 50, y yo no soy racista, me opongo totalmente a los racistas. Pero en una plaza que hay cerca de mi casa, hay bancos con un cartelito que dice solo para blancos. O sea, algunos bancos de la plaza dice solo para blancos. O en el ómnibus están los asientos que son solo para blancos y los demás para la gente negra. Entonces yo me siento en los asientos para blancos. Entonces no importa que yo diga que no soy racista, soy racista. ¿Sí? Bueno, esto es la ideología como falsedad. Porque ahí lo que hace la verdad de lo que yo soy es mi práctica, no lo que yo digo. En cambio, la ideología como falsedad es una interpretación materialista sobre la realidad y prácticas sociales libertarias. No es adaptativa, sino libertaria. Entonces yo no me siento nunca en un banco que diga solo para blancos. Voy a ir y me voy a sentar en los bancos para negros. ¿Sí? Pero fíjense que no es tan fácil esto, no es tan fácil ser lo que uno no es. Un profesor mío me contaba una historia muy interesante, que ellos fueron a Haití, a la isla de Haití. Ustedes saben que en esa isla está dividida la mitad para Haití y la otra mitad para, ¿cómo se llama? Santo Domingo. República Dominicana. Bueno, no me acuerdo. República Dominicana. Gracias, Estela, gracias. Bueno, Estela sabe porque estuvo allá, de luna de miel. ¿Fue luna de miel, Estela, o una luna de miel así cada tanto? No, luna de miel después de 30 años, no sé, qué sé yo, una salida más. Y bueno, ¿sabes? Como un revival, lo que no pudo ser antes. Porque antes no podías hacer ese viaje, entonces bueno. Bueno, entonces les decía yo que llega este profesor con un amigo, que el amigo de él era negro, un negro norteamericano. Entonces tenían que llenar un formulario, y al que era negro se lo devuelven. Le dicen, no, mire, está mal hecho acá. ¿Por qué? Y porque usted acá ha puesto raza negra. Y sí, soy negro. No, dice, usted está equivocado. Los únicos negros que hay en América Latina somos los negros de Haití, que es lo que dice en nuestra Constitución. Somos los únicos negros que nos liberamos de la esclavitud que nos ataba con Francia. Los demás son blancos, porque ser negro o ser blanco no es una cuestión de piel. Está muy bueno eso, está muy bueno. Y eso está en la Constitución haitiana. Bueno, después el pensamiento crítico, cuando es verdadera, la ideología es una acción positiva, mientras que la otra es negativa. Y la conciencia es una conciencia falsa de una realidad verdadera, ¿sí? Que es en la que uno habitualmente cree. Uno cree que es porque yo no me doy cuenta de cómo son las cosas. Mientras que si es una visión materialista, yo me doy cuenta cómo son las cosas. Lo que pasa es que la realidad está hecha para engañarme. Está bueno eso, ¿eh? La realidad está hecha para engañarme. Bueno, y esto terminamos con estas imágenes, con estos diagramas de Venn. La ideología utilitaria, que es la ideología, el formato ideológico del capitalismo, tiene, bueno, aparte de la cosificación, tiene las fantasías de capacidad. O sea, que yo, digamos, en un galponcito voy a poder hacer, como hablábamos la otra vez, voy a poder hacer el taladro Black y Decker y ser millonario, ¿no? O este imaginario de posibilidades que el mundo nos da igualdad de oportunidades a todos. Por supuesto que no es así, ¿no? Bueno,
El capitalismo no tiene un estado normal de equilibrio. Su estado normal es la constante producción de un exceso. La única manera para sobrevivir que tiene el capitalismo es expandirse. Bueno, si a ustedes les parece, podemos retomar. No, antes de retomar, me gustaría, en todo caso, un minutito que veamos este cuadro, este diagrama, que me gustaría que veamos estos tres tipos de ideologías. Las mágico-religiosas, las políticas y las económicas. Estas son nuestras ideologías más potentes. Son las que dominan nuestra vida cotidiana. Y ustedes fíjense que efectivamente funcionan así. Las mágico-religiosas, cruzadas con las políticas, es la dominación. Con las económicas es el consumo, porque el consumo tiene un elemento mágico, que es justamente el fetichismo de la mercancía. Eso es mágico. Es mágico creer que con un auto voy a ser otra persona. Y por último, entre las económicas y la política se produce la explotación de lo que más tengo, que es mi capacidad de trabajo. Bueno, ahora sí. Bueno, José me decía, con muy buen criterio, que podemos retomar, bueno, después lo vemos esto, en todo caso, si no llegamos hoy, lo vemos la semana que viene, ¿sí? Pero antes me tomo un segundito y les quiero mostrar esto sobre el individualismo. Porque muchas veces uno habla del individualismo y no queda muy claro qué es lo que es el individualismo. Bueno, y esto es el individualismo. Digamos, si uno piensa mi posición en el plural, nosotros, en el colectivo, mi grupo de pertenencia, y en lo social, la sociedad, la región donde vivo, uno tiene que pensar las diferencias entre lo que es la singularidad, que es que no somos todos iguales, que tenemos nuestra singularidad y que es innegable y es bueno que sea eso. Y también la exclusividad, que esto es más feo, porque es ya pensar que yo soy superior a los demás y que lo mío es mío y que nadie puede tener algo como lo que tengo yo. Y después la diferenciación, ¿no? Que como yo soy mejor, me tengo que diferenciar. Entonces ahí vemos los contenidos. La singularidad, que es la diversidad, la sumatoria y el aporte. Es bueno, son cosas buenas. Mientras que la exclusividad es el aislamiento, la superioridad y la tensión. Y ser diferente es rivalidad, desconfianza y competencia. Bueno, y acá los vemos, digamos. Me limito simplemente a trabajar el concepto de racismo. Después ustedes veanlo en detalle. Pero el racismo que me interesa a mí es la discriminación en el racismo, es la xenofobia de extranjeros o por color de piel. La segregación es el apartheid o los guetos urbanos. Nosotros tenemos acá guetos urbanos, que es la ciudad de los cuartetos, las distintas ciudades que fue haciendo de la Sota para los pobres. Y después tenemos los guetos de ricos, que son los countries. Bueno, y la exclusión es el incapacitado laboral. Eso es una exclusión racista, claramente. Bueno, José me había pedido, decía yo, con buen criterio, que si podíamos volver a ver algunos cuadros. No sé, ¿estás ahí, José? Ah, sí, aquí estoy atento. Bueno, decime vos cuál de estos querés, que trabajemos más. Hay una melodía que resuena integradora en todo tu discurso, que tiene que ver con algo que vos dijiste sobre Foucault, cuando le preguntaron sobre, cuando erróneamente pensaban que él había estudiado el poder, y él contestó que no, que había estudiado cómo se constituían el sujeto o los sujetos. Sí. Entonces, Sí. cuando vos estos cuadros de alguna manera pegan frontalmente en esa idea, en cómo uno es constituido
en tanto sujeto. Y cuando yo me paseaba por estos cuadros, veía cierta consistencia en las ideas, que cuando uno va y examina a lo mejor y piensa sobre personas concretas, uno descubre que no tienen consistencia. Uno mismo no tiene consistencias y no entra de lleno en una columna como ejemplo. Por ejemplo, hay personas que defienden fervorosamente la educación pública o defienden fervorosamente el sistema de salud público y al mismo tiempo están dispuestas a ir a una marcha en donde se identifican absolutamente de manera vehemente y comprometida con algo que contradice esas posturas. ¿Se entiende lo que digo? O al revés, Sí, sí. lo he situado de una concepción y que va y se representa de otra manera, finalmente. O sea, eso de alguna manera entraña una inconsistencia frente a lo que vos estás dando o categorizando. Entonces, de alguna manera, me preguntaba si uno cuando es constituido, esencialmente lo que uno termina haciendo o definiendo, que es lo principal, por lo que uno está, como vos recién lo pusiste, está dispuesto a identificarse y a luchar por alguna causa. ¿Se entiende lo que digo? No obstante las contradicciones que uno tenga internas. ¿Se entiende? Hay como una imposibilidad de definición en última instancia, pero la que prevalece, y esto lo pongo, es afirmativo, pero lo pongo como pregunta, lo que en última instancia prevalece es por lo que yo estoy dispuesto a comprometerme y a luchar como causa. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Pero no sé qué decirte. Lo que estaba pensando es que cuando uno está analizando como vos lo haces, de alguna manera está condenado a tener cierta consistencia, casi que pensar está condenado a tener consistencia. Y de alguna manera, como seres humanos, es difícil que ingresemos de pleno en alguna categoría sin inconsistencias, sin contradicciones. Ese es de alguna manera el dilema que estoy planteando. Creo que si uno se examina, es fantástico mirarse a uno mismo frente a tus propios cuadros y cómo uno podría situarse en un casillero que se contradice con lo que uno cree que se identifica. Y lo que vos último planteaste me parece muy bueno, porque ¿qué es lo verdadero? Si yo digo, yo no soy racista, como vos bien lo pusiste, y a lo mejor mi práctica me torna racista, de alguna manera, ¿cómo estoy definido en última instancia? ¿Qué es lo real? Ese sería, de alguna manera, una pregunta. Bueno, lo primero que tenemos que pensar aquí, que ya lo vamos a ver cuando trabajemos en neurosis, que en el mundo psíquico la realidad no es lo objetivo. Dicho de otra manera, la realidad también es lo subjetivo. O sea, el mundo simbólico, nuestro mundo simbólico, no es algo que se opone a lo concreto, es un mundo concreto. Y yo les voy a mostrar un ejemplo. Tengo un cuadrito, pero ahora no lo tengo disponible. Pero cuando uno llega a un lugar y va al baño, uno puede ver dos puertas, ¿sí? Una con una letra arriba que dice B corta y otra que dice M. Varones y mujeres. Claro, la pregunta es,
Hola Leila, querida, nos había avisado Leila que por cuestiones laborales no iba a poder estar, pero bueno, ha llegado tarde, bienvenida, bienvenida Leila, una alegría tenerte. Bueno, les decía yo que... Ahí viene alguien más también, Eve, hola Eve. Bueno, bienvenida Eve. Les decía que, ¿qué pasa? Es que esas dos letras me hacen dar cuenta que es un baño de hombres y un baño de mujeres. Bueno, ese proceso es el proceso simbólico, eso es. Yo, ¿por qué cuando veo a alguien que yo conozco, que lo conozco hace mucho tiempo, a mi mujer, a mis hijos, a un amigo, un hermano, mi papá, mi mamá, no sé, alguien que yo conozco hace mucho tiempo, yo le veo la cara y yo me doy cuenta cómo está? Porque la cara es exactamente lo mismo que las puertas con la letra B corta o M. La cara me dice lo que le pasa. Entonces, nuestro rostro, nuestros gestos hablan. Nuestra gestualidad habla. Para el que la sabe interpretar, por supuesto. Pues si acá viene un chino y ve la B corta y la M, no entiende, no entiende. Entonces, los códigos, esos códigos de interpretación en el lenguaje cotidiano, los decodifica y que los entiende. Hay un ejemplo muy lindo de esto, que cuando vino Hernán Cortés aquí a conquistar, la conoció a Malinche. Malinche era una india que fue amante de Hernán Cortés. Y Malinche era, bueno, muy inteligente y rápidamente aprendió a hablar el español. Porque claro, el idioma quichua era un idioma sumamente complejo, con muchas... No sé si ustedes han visto cómo funcionan las lenguas ágrafas, o las lenguas no escritas, son lenguas muy complejas que son como interminables, ¿no? Para decir algo que en nuestros idiomas funciona la economía del lenguaje, que lo decimos con dos palabras o una cosa muy pequeña, a ellos tienen que dar toda una, digamos, el hermano de mi madre para decir tío, ¿sí? Bueno, el hermano de mi madre que me regaló tal cosa, bueno, eso es tío. Nosotros tenemos una sola palabra que es tío, que es brevísima. Fíjense ustedes que el inglés tiene mayor economía del lenguaje que el nuestro. Bueno, vos que has estado en Estados Unidos, José, es un idioma breve, un idioma muy breve, y eso hace a la dominación. La economía del lenguaje es muy importante. Bueno, Malinche, que descubrió que el español hacía una gran economía del lenguaje en relación a su idioma, rápidamente aprendió cómo se hablaba el español y le traducía a Hernán Cortés. Y fue el arma secreta que tuvo Hernán Cortés para conquistar todo el territorio y a las otras tribus. ¿Sí? Bueno, este me parece que es un ejemplo del poder del mundo simbólico. O sea, el mundo simbólico es la clave de los sujetos. Entonces, los sujetos somos sujetos de un mundo simbólico. Por eso yo en el cuadro que trabajamos el otro día, que ya lo vamos a volver a trabajar un poco más adelante de nuevo, me importaba tanto esto de estar, que podamos pensarnos como sujetos a lo simbólico. Estamos sujetados por un mundo simbólico. Bueno, y en ese sentido el capital es un componente del mundo simbólico, porque el capital, como yo les decía, es básicamente moral, es moral. Hoy no se ve mal que alguien especule en la bolsa. O no se ve mal la especulación financiera, no se ve mal. O sea, ganar dinero sin trabajo, ganar dinero de la nada. No se ve mal. Pero esta es una evolución moral del capitalismo, porque hace 50 años sí se veía mal. Se veía mal. Y en general siempre había cierta sospecha sobre los bancos. Hoy no, hay envidia de los bancos. Hay una obra de Bertolt Brecht magnífica, que se llama, es un dramaturgo alemán, bueno, fallecido ya, que tiene una obra que se llama La ópera de 20 centavos, donde, bueno, tiene un personaje que es Maki el Navaja, que hay un montón de temas musicales,
norteamericano, sobre todo, que forma parte, digamos, de los estándares norteamericanos, ese tema, que es un tema que Kurt Weill, que era el músico, que hacía la música de la ópera, le daba, bueno, había distintas músicas, y el que leía la entrada en cada escena estaba muy enojado porque le habían dado poco protagonismo. Perdón. ¿Me pueden ir para allá, chicos, por favor? Por favor. Están mis nietos jugando aquí, no me dejan ni escucharme a mí. Les decía yo que estaba enojado el que leía las escenas. Entonces Kurt Weill le hace una canción que es la de Maki el Navaja, que la canta, digamos, la esposa de Kurt Weill, que era Lotte Lenya. Y hace unos años yo la fui a ver aquí en el Teatro San Martín, a una cantante que ya se los voy a subir con estos temas de hoy, les voy a subir esos temas. Bueno, no me acuerdo el nombre de una cantante alemana magnífica, extraordinaria, que canta el tema de Maki el Navaja. Bueno, ¿a qué viene todo esto? ¿No? Que cuando se estrena esta obra, hay un estreno así espectacular en la década de los 90 en Berlín, después que había caído el muro y bueno, ya estaba en una época de florecimiento de Alemania, se hace esto, digamos, en Berlín y justamente en un teatro nuevo que se había hecho de las dos Alemanias unidas, etc., todo lo que eso significaba. Y fue financiada esa obra por los bancos, los distintos bancos alemanes, que son los más poderosos de Europa. Entonces fueron distintas agrupaciones, seguidores de Bertolt Brecht, todos llevaban un cartel que decía qué delito significa robar un banco frente a lo que significa fundar un banco. Que me parece extraordinario, extraordinario. Pero sin embargo, hoy, digamos, el lenguaje bancario, el lenguaje financiero, el lenguaje especulativo, se ve como algo deseable. Ah, trabajás en el banco. Mirá qué bien, qué buen sueldo que tienen ustedes los bancarios. Digamos, es eso lo que se piensa, digamos. Bueno, y los bancos son una expresión de la decadencia de nuestras sociedades, porque son claramente decadentes los bancos. Los bancos expresan, digamos, las peores necesidades de nuestros ciudadanos y que son mal resueltos por los bancos, porque los bancos lo que hacen es esquilmarnos. Ahora hasta hay crédito a los que tienen la asignación universal por hijo, es terrible eso. Digo, es como que no tienen límite, no tienen límite. No sé vos qué pensás, Estela. No, pensaba, bueno, como dice José, los cuadros me parece que nos disparan cuestiones para pensar, digamos, más profundamente, con más complejidad, bueno, de la realidad cotidiana, digamos, parece que están buenos, como diría Castoriadis, para elucidar, digamos, para poder echar un poco de luz a aquellas cosas que están dadas de una determinada manera, digamos. Y me parece que, bueno, justamente como también dice Castoriadis, lo real, lo efectivamente real es lo imaginado, no lo que tiene consistencia material. O sea que, bueno, las cosas que imaginamos, que se representan después a través de lo simbólico, es lo real, digamos. Lo demás no es real, por más que sea material. Y a mí me parece que está bueno pensarlo desde esa lógica, porque entonces uno puede entender cómo funcionan las ideologías políticas. Me parece que en el fondo, digamos, tienen esa explicación, digamos, son ese conjunto de imaginarios en torno a problemáticas sociales que, bueno, algunos partidos políticos, algunas agrupaciones, lo ven de determinada manera y otros lo ven de otra manera. Y lo que justifica la manera que cada uno lo ve es esa construcción imaginaria que se hace colectivamente y que se da como naturalizada, digamos,
pero cuando uno escarba un poco ahí, que es lo que proponen tus cuadros, me parece que encuentra todas estas otras explicaciones, más vinculadas a los modelos, más vinculadas a lo que hace el capitalismo con nosotros, digamos. Es difícil zafar de esa lógica, ¿no? De imaginar por fuera. Muy bien. Tiago, vos querías hablar, querido. Hola, ¿cómo están? Los saludo de nuevo. Sí, un poco con lo que estaba escuchando que decían ustedes, voy a tratar de unir un poco lo que vi, lo que me disparó uno de los cuadros con las contradicciones de las que habla José y bueno, estamos hablando de ideología y un poco de política económica. En el último cuadro que presentó y habla del racismo, quedó ahí al fondo el trabajo descalificado, ¿no? Entonces uno puede pensar como una unión entre racismo y meritocracia, que mucha ideología de derecha tienen. Y yo una vez leí un argumento que había en los Estados Unidos sobre el racismo en los negros, que las clases, digamos, las personas de altos recursos de Mississippi decían que como los negros no pagaban muchos impuestos porque no tenían dinero, y ellos sí eran los que estaban fuertemente grabados por el Estado, merecían los blancos tener más presencia en el gasto público que los negros, porque ellos eran los que pagaban los impuestos. Y eso también se puede trasladar a la actualidad con el discurso que hay de derecha de que de repente es más importante una obra pública que haya planes sociales para las personas o muchas cosas que ellos quieren justificar, sobre todo con la flexibilización laboral y todo eso. Y tiene una contradicción muy grande ese argumento que usan, porque por un lado dicen, el Estado, yo le pago el impuesto y tiene que gastar la plata en mí, y está la contradicción de si el Estado tendría que hacer una redistribución ahí, ¿no? No que lo que recibe lo gasta en uno donde lo recibió. Y son la misma ideología que por otro lado hablan de que son democráticos, que escuchan a todos, que no se imponen. Y después por otro lado no es así, tienen como dos caras. Muy lindas reflexiones. Quería comentar que me quedó pendiente lo de las contradicciones que traía José. Nuestras contradicciones, nuestras incoherencias, nuestras inconsistencias. En realidad nosotros no vivimos con incoherencias ni inconsistencias. Justamente el trabajo de la conciencia es hacernos creer que somos personas coherentes, que no tenemos contradicciones. Por eso es que, como yo les comentaba la otra vez, no es fácil leer estos textos. Por ejemplo, leer Freud. Leer Freud es muy difícil por primera vez, porque es muy perturbador, es perturbador. O sea, ¿cómo? ¿De qué está hablando este hombre? Me mueve mucha estantería. Imagínense ustedes los textos que hablan sobre nuestra ideología. Freud hablaba de nuestra neurosis o nuestro psiquismo y de dónde viene lo que somos. Hablar de nuestra ideología y de dónde viene nuestra ideología, cómo la sociedad nos construye ideológicamente, como dice Jean Paul Sartre, tiene una frase muy linda que dice, todos somos judíos para alguien. Está muy bueno eso, porque la discriminación siempre pesa sobre nosotros, depende de dónde nos encontramos. En el grupo donde yo me muevo cotidianamente no soy discriminado porque por eso me muevo ahí. Pero cuando yo me voy a otro grupo de otro nivel social o de otra, no sé, de otra forma de ser, de otra nacionalidad o incluso de otra forma de pensar, es muy probable que me discriminen. Es muy probable que me discriminen. Por mi ideología, porque si soy viejo, porque si soy gordo, porque si soy no sé qué, digamos.
Pero es fuerte esa frase de que todos somos judíos para alguien. Entonces, yo para evitar contradicciones o tensiones de sentirme discriminado, yo me muevo en un lugar donde sé que no me van a tratar mal. Entonces eso hace que sea una persona que me adapto, soy adaptable, soy más disciplinado, digamos, al mundo. Porque si soy rebelde, bueno, todos los rebeldes reciben castigo, siempre uno es cascoteado. Y bueno, y por otro lado, esas incoherencias, esas inconsistencias que yo tengo, que por ejemplo, bueno, sí, a mí me gusta ayudar a los pobres, pero yo cambio el auto cada 2 años. Yo no lo veo como una incoherencia, para nada. Yo cambio el auto cada 2 años porque necesito auto nuevo, porque no puedo estar gastando en mecánico, entonces me cubre la garantía. Bueno, todos los argumentos que se dan en esos casos, ¿no es cierto? O por qué vivo en un country. ¿Por qué vivo en un country? Pero yo soy religioso, voy a misa, doy dinero para los pobres. En fin, todo eso se acomoda, yo no lo veo como incoherente, porque no tengo pensamiento crítico en la vida cotidiana. Porque el pensamiento crítico es algo molesto. Básicamente, esto que hacemos acá, que es pensamiento, un ejercicio de pensamiento crítico, incomoda, molesta, genera, digo, es perturbador. No sé cómo lo ves vos, Arturo. Muy claro tus conceptos, Jorge. Bueno, en realidad todo lo que han estado hablando cada uno me ha parecido muy interesante. Yo poco es lo que puedo aportar desde lo que a lo que ustedes se dedican. Yo no tengo hábito de la lectura que tienen ustedes habitualmente, eh, pero me interesa realmente el pensar y el aprender, aunque, aunque tenga muchos años, la verdad que nunca me cansa esto de saber y de entender al sujeto, de entender cómo se forma el sujeto. Pareció una temática realmente muy interesante. Pero vos tenés una gran experiencia de vida, Arturo. Sí, tengo experiencia de vida, sí, ya lo creo. Mira, Pero te voy a decir te voy a teórico, dar una teórico frase. no deja de ser algo muy interesante. Mira, yo te voy a dar una frase que te voy a pedir que vos las reflexiones de lo que vos has visto en tu vida, las personas que has conocido en tu experiencia, colegas, profesionales, qué sé yo, gente que hayas conocido en tu vida, con una frase que un autor alemán que se llama Peter Sloterdijk, él tiene un libro muy lindo, es un filósofo alemán, y tiene un libro que se llama Crítica de la razón cínica. Y él comenta que los hombres y las mujeres hace más de 50 años no sabíamos lo que hacíamos, por eso lo hacíamos. O sea, éramos ignorantes de muchas cosas que hacíamos. Por ejemplo, que nuestra forma de vivir hace daño a la naturaleza, que hace daño a otras personas, que nada de lo que hacemos es inocente, que consumir no es un acto inocente, ¿sí? Que determinados productos de consumo hacen daño a la naturaleza. Bueno, hoy que tanto se habla de esto, de la naturaleza, el medio ambiente. Bueno, eso era hace 50 años, pero el hombre actual sabe lo que hace, pero sin embargo lo hace. Esto me parece muy contundente porque habla de lo que es el cinismo contemporáneo. Nosotros sabemos muchas más cosas que antes. Todos, todos sabemos. Sabemos qué produce lo que hacemos cotidianamente, pero no lo dejamos de hacer. Y hay personas, o sea, todos participamos de este cinismo contemporáneo, todos, pero unos más y otros menos. Incluso a veces es triste ver gente que lucha por alguna causa noble, vinculada con los pobres o con el medio ambiente,
Y sin embargo hace cosas que son absolutamente incoherentes con eso. Y no tiene ningún problema. O sea, podemos vivir en un mundo cínico y incluso hasta se lo puede admirar. Mirá qué admirable ese señor, el señor del dueño de la fábrica, que él tiene tantas ocupaciones que no tiene por qué andar teniendo tiempo de ocuparse de los pobres. Y sin embargo, él da dinero a la iglesia, para los pobres, o sostiene un comedor en un barrio no sé qué, con un cheque que les da todos los meses. Bueno, ¿vos qué pensás? Porque esto sí, vos lo has visto, Arturo, has visto estas cosas. Eh, hay cuestiones ahí, Jorge, que me parece que tienen que ver con los hábitos. Es decir, vos decías, hace 50 años los hombres y las mujeres no sabían qué es lo que hacían, pero lo hacían, y hoy vamos aprendiendo y vamos cambiando nuestros hábitos. Hay algunos hábitos que indudablemente son muy difíciles de cambiar. Y no sé si es por cinismo, eh, sino porque son hábitos. Es como que están muy estructurados en en la forma de pensar. No sé si soy claro con lo que te estoy diciendo. Sí, 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 Este, sí. Mirá, yo te voy a poner un ejemplo. Vos me decías recién ahí que veías mis cañas de pescar y demás. Yo he cambiado mucho. Yo pesco desde que tengo uso de razón, tengo 5 años, eh, y he cambiado mis formas de dedicarme a la pesca. En esto de respetar el medio ambiente, de respetar todas las especies, de respetar el ambiente donde voy a pescar, de no dejar residuos donde voy a pescar, sino de no matar, de volver con lo que me llevo y tratar de eliminarlo en donde menos daño pueda generarle al medio ambiente. Pero hay otras cosas que tal vez no se puedan cambiar, como que es esta cuestión de cómo me movilizo para hacer eso. Y lo hago a través de un vehículo y estoy contaminando el medio ambiente, y no sé si eso va a entrar dentro de una denominación, de una calificación de cinismo, ¿no? Eh, no sé, hay toda una mezcla de cosas ahí, ¿no? Pero bueno, pero el hecho de ir aprendiendo te va permitiendo perjudicar lo menos posible a los demás, sino que tomándolos a los demás, me refiero a los demás, el medio ambiente, las personas, a todo estoy incluyendo ahí, de una forma en la que menos perjudicados puedan salir de todas estas actividades que desarrollamos los seres humanos, ¿no? Eh, Está buenísimo lo que vos comentás sobre los hábitos, porque es cierto, los hábitos nos condicionan a seguir repitiendo, es como que estamos condenados por ahí a repetir algo que estamos habituados desde chicos a hacerlo, ¿no? Pero yo no me refería necesariamente a esos hábitos, sino a aquellos hábitos que nosotros sabemos que son una contradicción, ¿no? bueno, Eh, por, e- está bien. que siempre lo hemos sabido. Por ejemplo, yo voy a misa y me rasgo las vestiduras, me toco el pecho, ¿me entendés? Con los pobres y le doy plata al cura para los pobres. Mm. Y tengo una empresa donde exploto al mango a la gente, y al que falta un poco lo despido, y bueno, tengo una política temeraria hacia los obreros, ¿sí? Eh, que en general no hay empresarios buenos. Es decir, el empresario, yo me acuerdo que en una época cuando yo trabajaba en mi práctica privada, que tenía, en fin, gente a veces de buen nivel adquisitivo, tenía un consultorio en el centro, hasta hace 15 años, digamos, muchos años trabajé ahí. Me acuerdo que una vez un empresario que era paciente mío estaba furioso porque un empleado de él había ido a jugar al fútbol y se había esguinzado el pie. Entonces el médico le había dado el certificado por un mes,
y tenía yeso, y tenía que tener un mes el yeso. Bueno, este hombre estaba furioso y fue a hablar con el abogado para despedirlo y no lo podía despedir porque si lo despedía sin causa, no sé, bueno, era mucho más caro, y qué sé yo, y además despidiéndolo estando enfermo, etc. Y yo pensaba, claro, imagínense, yo como el terapeuta de este hombre, era una situación difícil para mí, era una situación difícil. Pero ahí está, digamos, la cuestión del hábito. ¿Qué es lo que vos decís? Él tenía el hábito de ser el dueño de la empresa. Se había criado con su papá, que era dueño de esa empresa, desde chiquito, ¿sí? Y él estaba habituado a que uno dice, lo que pasa conmigo es que yo soy blando con los empleados. Mi papá era duro, entonces nadie le iba a hacer esto a él. O sea, mi papá, ellos sabían que si iban a jugar al fútbol y se torcían un tobillo, los echaba directamente, aunque le saliera un montón de plata. Bueno, Él no yo podía no, hacer, ¿cómo? él, él no se sentía con la capacidad de poder hacerlo a eso. No, por supuesto que sí. Lo que pasa es que en esta época parece que era mucho más caro despedir que en Ah, la época que lo hacía el padre. una cuestión de costo nada más. Es cuestión de costos, nada más que eso, una cuestión de Y me costos. imagino también de avance de las leyes laborales, o sea, en un tiempo a lo mejor no estaban tan trabajadas y desarrolladas como ahora. Claro, porque él hablaba del padre, la época del padre era antes del proceso militar o durante el proceso militar. Entonces, bueno, las cosas han cambiado, por suerte han cambiado. Yo quería comentarles, que todavía no lo hablé de Estela, pero espero que me diga que sí. Yo no sé si les dije que nosotros con Estela investigamos hace muchísimos años, me parece que hace más de 15 años que investigamos juntos y dirigimos proyectos. Y estamos investigando en los últimos años violencia. Estamos, bueno, haciendo investigaciones sobre violencia. Entonces yo le iba a proponer a Estela que en el encuentro próximo nos tomemos los primeros 10 minutos, digamos, y trabajemos algo de lo que nosotros venimos investigando sobre violencia, porque yo creo que hay temas importantes sobre cómo la violencia ha ido cambiando, ha ido evolucionando en nuestra época, ¿no? Esto que estamos hablando, Arturo, son hechos violentos, ¿Eh? porque para un trabajador ser despedido es una de las escenas más violentas que le puede tocar vivir en la vida. Es terrible, es terrible. Y de hecho, ahora mismo estamos sometidos a una gran violencia por el COVID. Sobre todo en nuestra sociedad se está ejerciendo una violencia simbólica, pero la violencia no la ejerce el Estado, ni Dios, ni la sociedad. Es un virus, es un virus. Entonces las situaciones a las que nos somete son violentas porque van en contra de todo lo que nosotros deseamos. Nosotros deseamos poder salir, poder ir a los shopping, poder gastar, poder ir a un comedor, poder tener encuentros familiares, juntarnos para un cumpleaños 30 personas. Digo, esas son las cosas que nos gustan, que siempre nos han gustado. Además, los argentinos somos muy familiares, muy de juntarnos. Entonces es violento, pero claro, el virus, no le podemos echar la culpa al virus. Entonces, bueno, o tiene la culpa el gobierno, ¿sí? Que no compró más vacunas, que no hizo las cosas, que no hizo esto, que no hizo esto otro. O tiene la culpa Ginés González García, no sé, siempre hay alguien que tiene la culpa de esto. Bueno, acá nadie tiene la culpa, no hay culpables. Es una situación muy difícil porque siempre es fácil identificar al enemigo y castigarlo, ¿no? Tirarle piedra. Bueno, acá está complicado eso. ¿Te parece, Estela, que entonces hablemos algo del próximo encuentro? Tomemos unos minutos para hablar de eso. Sí, sí, me parece que está bueno. Podemos revisar algunas cosas que tenemos escritas y otras que hemos ido conversando en función de lo que, bueno, del problema y los objetivos que investigamos. Así que sí, me parece bueno traerlo. Sí. En algún Muy momento bien. trabajamos también el tema del levantamiento en la cárcel San Martín. ¿Se acuerdan? Creo que fue 2005, puede haber sido. No me acuerdo, hace mucho, pero no sé cuánto. Sí, por Bueno, ahí. sí, ¿te acuerdas que hacíamos una analogía en el tema de violencia con
lo que fue la época del gobierno militar, digamos, íbamos haciendo como analogías en los modelos de violencia, digamos, y bueno, después también trabajamos, ¿te acordás el levantamiento de la policía se hace menos cuando se fue, cuando De la Sota se había ido a Europa, no, o a ¿O Estados Unidos? Panamá? ¿A Estaba en dónde? Panamá y tuvo que volver Ah, de en Panamá. Panamá, sí, que se tuvo que No sé si volver. fue a Estados Unidos Bueno, o a dónde y claro, se volvió. también Sí. con la misma lógica de hacer esa analogía con los modelos de violencia del Estado en la época del proceso. Que, entonces estaba bueno porque, bueno, entonces nos permitía mirar un poco más allá de la descripción del fenómeno y la descripción de ese fenómeno como una causa política o social. Estamos tratando de dar una respuesta que tuviera que ver cómo se fue construyendo esas cuestiones del miedo, la inseguridad, la violencia, que no es algo que pasa en un momento, sino que en un momento a lo mejor es un emergente, pero que tiene una construcción de muchos años, digamos. Creo que le llamábamos genealogía del poder, ¿no? A eso. Sí, sí. Sí. Sí, está bueno. No sé si a la gente le Bueno, interesa, a mí me gusta, pero bueno, si quieren lo compartimos, si no, bueno, no. sí, les quería comentar que hay un filósofo argentino, León Rosichner, que falleció hace unos años atrás, que tiene un hijo que le salió como la otra cara de la moneda, ¿no? Que es de derecha total, y le dijo, bueno. Pero León Rosichner tiene una tesis muy interesante, que él plantea que el proceso militar nos dejó el miedo y nosotros construimos la defensa. Nosotros nos defendemos constantemente, estamos a la defensiva, porque tenemos un miedo que nos quedó del proceso militar y se lo hemos transmitido a nuestros hijos. O sea, nuestros hijos que no vivieron el proceso militar, incluso aquellos que han nacido después del proceso militar, en el año 83, 84, 85, ¿sí? Que ahora son personas de cuánto, si nació en el 85, ¿cuánto tiene ahora, José? 35, 36 años. Claro. 35 años. Les hemos transmitido el miedo. Se transmite generacionalmente. Voy a saber cuánto tiempo tendremos miedo en nuestra sociedad. ¿No? Sí. Bueno, entonces quedamos así, y ya son las 6:30. Yo aprovecho y les mando un gran abrazo, una alegría que hayamos podido compartir hoy, por lo menos sin dificultades técnicas a la vista. Me alegro que Eliana Cantor haya podido entrar, que haya podido entrar a Arturo, que los otros días no pudieron. Y otros compañeros que no sé si hoy no han venido, pero que me escribieron que no pudieron entrar. Bueno, les mando un gran abrazo y nos estamos viendo el miércoles. Otro para vos, Jorge. Muy bien. Abrazo grande a todos. Gracias. Chao, nos vemos, gente. Bueno, gracias a todos. Bueno. Chao, Nos chao. vemos. Muchas gracias, que estén bien. Nos vemos, estén bien. Muchas gracias por la clase. Chao, chao.